Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un resumen rápido de la gestión del tiempo. Lo primero, el primer proceso es el plan de gestión del tiempo. Ahí que es importante las herramientas que se van a manejar, las formas de entregas que se van a hacer para el tiempo, eh, demás características generales de la gestión del tiempo. La segunda actividad es definir las actividades. Aquí que se utiliza la descomposición, se toma la EDT que se plasmó en el alcance y se subdivide en paquetes de trabajo haciendo una planificación gradual. Que hay una salida. ¿Cuál es la salida? Del definir las actividades, el listado de actividades y el listado de hitos. El tercer proceso es el de secuenciar las actividades. Aquí lo importante es la herramienta de diagrama por procedencia, que son inicio, fin, fin, inicio, fin, fin. ¿Sí? Y la herramienta de adelantos y atrasos es la siguiente. ¿Cuál es la salida de ese proceso? El diagrama de red o cronograma. La cuarta actividad, el cuarto proceso de la gestión del tiempo es estimar las actividades. ¿Cuál es la importancia aquí? Estimar los recursos, perdón. Análisis, la herramienta, los análisis de alternativas y la estimación ascendente. ¿Qué significa? Tomar una actividad e irla desglosando poco a poco hacia abajo hasta llegar a la mínima expresión posible para poder asignar un recurso para que éste se evidencie si está sobreestimado o no. Y las análisis de alternativas es más o menos jugar con todos los recursos de la empresa para mirar cuál aplica y cuál no. ¿Cuál es la salida de ahí? La estructura de desglose de recursos. Es muy similar a la estructura de desglose de el alcance. La quinta actividad, el quinto proceso es estimar las actividades. Ahí se tienen varias herramientas. Va a resaltar la estimación análoga, que es tomar un proyecto similar y mirar en la estimación análoga se toma un proyecto similar y se compara y se hace una estimación dependiendo del anterior proyecto, pues no es muy exacta. La siguiente es la estimación paramétrica, que es muy similar pero se le agregan unos parámetros. Aquí el concepto importante es el de R al cuadrado para hacer los cálculos, pero no siempre se utiliza. La tercera es la de tres valores, o más conocida como PERT. Es que tú tienes una actividad y le das tres tiempos: el optimista, el más probable y el pesimista. Entonces tú dices, me voy a demorar un día haciendo esa actividad, pero si me demoro 3 días. O sea, lo más probable es que me demore los 2 días. Entonces se utiliza la fórmula para calcular la media. Optimista más 4 veces la más probable más pesimista sobre 6. También se toma se calcula la pesimista menos optimista sobre 6 para la desviación estándar. Este loguito que es una O, un circulito con una pestaña, es la desviación estándar, que es pesimista menos optimista sobre 6. Y la variancia es la desviación estándar al cuadrado. Así se pueden estimar actividades. ¿Qué sale de ese proceso? La duración de las actividades. El sexto proceso es desarrollar el cronograma. ¿Qué se utiliza ahí? El método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica es desglosar las actividades en un cuadrado se ponen las actividades, el número de la actividad y la duración, y se hacen unos cálculos. Ese lo voy a publicar en otro video. ¿Qué más se tiene acá? Técnicas de modelado de Monte Carlo, son conocidas y se utilizan tanto en tiempo como en costos. Muchas de las cosas que se ven en tiempos también se ven en costos. Y la optimización de recursos. Método de la ruta crítica y método de la cadena crítica son las dos herramientas que se utilizan. El de la cadena crítica es que tú pones los recursos que vas a utilizar en una actividad y puedes darte cuenta que, por ejemplo, Juan está sobrecargado
en 2 actividades al tiempo. Entonces lo que haces es que los pones como debe ser y adicional le das un colchón para que la actividad esté correctamente estimada. Eso es lo que se hace en el método de la cadena crítica. El método de la ruta crítica, como les digo, lo voy a explicar en otro video. Y la optimización de recursos pues es lo mismo, jugar con los recursos. ¿Cuál es la salida? Bueno, cuando veamos el video lo vamos a identificar que la ruta crítica pues es la más larga. ¿Cuál es la salida? La línea base del cronograma, el cronograma como tal y calendarios. Esos son los 5 procesos en planeación para tiempo. Planear la gestión del tiempo, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos, estimar las actividades y elaborar el cronograma. Y se tiene una actividad en monitoreo y control que es controlar el cronograma, en la cual lo que se hace es revisar cómo va según la línea base de tiempo el desarrollo de las actividades. Utilizan tres formas de revisar el desempeño, que es que si inicia la actividad se le da un 50% y cuando acaba el otro 50%, cuando inicia se le da un 20% y cuando termina el restante 80%, o se inicia con un 0 y termina con un 100, que es lo más drástico, ¿no? ¿Cuál es la salida de ahí? Un pronóstico de cómo va a ser el cronograma y pues la gestión de cambios si hay que cambiar algo. Ese es un pequeño resumen de toda la gestión de tiempo y voy a hacer otro video para explicar la herramienta del método de ruta crítica. Hasta luego.